Buenas tardes, mi nombre es Lady Giovanna Trujillo Méndez. Soy del curso Finanzas Corporativas para la Toma de Decisiones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. En este video vamos a hablar sobre dos conceptos importantes en el mundo financiero, la ampliación de capital y la política de dividendos. Recordemos que ambos son cruciales para el crecimiento y la estabilidad de las empresas. Paso a darles una breve introducción del tema. La gestión financiera de una empresa involucra decisiones cruciales para su crecimiento y estabilidad. Dos de las decisiones más importantes en este ámbito son la ampliación de capital y la política de dividendos. Recordemos que la ampliación de capital permite a las empresas obtener fondos adicionales para diversas necesidades, mientras que la política de dividendos define cómo se distribuyen las ganancias a los accionistas. Paso a darles entonces ahora una explicación sobre la ampliación de capital, la definición y el propósito de este. Entonces, la ampliación de capital es una estrategia financiera utilizada por las empresas para incrementar su capital social. Esto se logra emitiendo nuevas acciones o aumentando el valor nominal de las acciones existentes. Las principales razones para llevar a cabo una ampliación de capital incluyen en estas encontramos entonces el financiamiento de proyectos, mejorar la estructura del capital, reforzar la solvencia, incentivar a empleados y directivos. Esas serían como las razones para hacer la ampliación de capital. ¿Listo? Entonces ahora vamos a nombrar las formas comunes de ampliación de capital. En estas tenemos la emisión de acciones nuevas. La empresa vende nuevas acciones a inversores actuales o nuevos, aumentando así su capacidad social. Esto puede implicar una oferta pública inicial o una emisión secundaria. Tenemos la capitalización de reservas. La empresa convierte sus reservas en capital mediante la emisión de acciones nuevas a los accionistas actuales. Este método no requiere la entrada de nuevos fondos, pero aumenta el capital social. También pues está la conversión de deuda en capital. La empresa transforma deuda en acciones, reduciendo así sus obligaciones de deuda. Esto puede ser beneficioso tanto para la empresa como para los acreedores, quienes se convierten en accionistas de la misma. Vamos a hablar ahora del proceso de la ampliación de capital. Para el proceso de la ampliación de capital generalmente se siguen los siguientes pasos. Primero, la decisión del Consejo de Administración. El Consejo evalúa la necesidad del capital adicional y decide el tipo de ampliación que se le vaya a dar. La aprobación de los accionistas como segunda instancia, que nos trae la propuesta de ampliación de capital, debe ser aprobada por la Junta de los Accionistas. Como tercer ítem está el registro y regulación. La empresa debe cumplir con los requisitos legales y regulatorios registrando la nueva emisión de acciones ante las autoridades competentes. Como cuarto tenemos la oferta al mercado. Las nuevas acciones se ofrecen al mercado ya sean a través de una oferta pública o privada. Y como quinto y último paso tenemos la recepción de fondos. Los fondos obtenidos se integran al capital de la empresa listos para ser utilizados según lo planeado. Ahora vamos a nombrar los beneficios y los riesgos de hacer una ampliación de capital dentro de una empresa. Como beneficios tenemos el acceso a fondos, mejora del perfil de solvencia y mayor flexibilidad financiera. Como riesgos vemos la dilución de la propiedad, los costos y la reacción del mercado. Entonces pasamos ahora a la política de dividendos, a su definición y los tipos de política. Entonces, la política de dividendos de una empresa se define como cómo se distribuyen las ganancias a los accionistas. Las decisiones sobre dividendos son críticas porque afectan la percepción de la empresa por parte de los inversores y puede influir en el precio de sus accionistas. Existen varios enfoques principales en la política de dividendos y son los siguientes. Tenemos los dividendos reguladores. Los dividendos reguladores es la distribución constante de dividendos a los accionistas, generalmente trimestral o anualmente. Esta política proporciona un riesgo predecible para los accionistas y es una señal de estabilidad financiera. Tenemos los dividendos variables, que los dividendos son los dividendos que varían según las ganancias de la empresa. Esta política es común en industrias con ganancias fluctuantes donde la empresa no puede comprometerse a pagos regulares. Tenemos los dividendos especiales, que son los pagos únicos que se realizan cuando la empresa tiene ganancias extraordinarias o ha acumulado reservas de efectivo significativas. Y normalmente pues estos dividendos no son recurrentes y se utilizan para distribuir beneficios extraordinarios. Tenemos la política de retención de ganancias, donde la empresa decide no pagar dividendos y reinvertir las ganancias en el negocio. Esta política es común en empresas en crecimiento que buscan financiar nuevas oportunidades de inversión y expansión. Vamos a entonces ahora a nombrar los factores que influyen en la política de dividendos. Tenemos como primer factor el crecimiento de la empresa.
Las empresas en etapa de crecimiento tienden a invertir ganancias para financiar su expansión, mientras que las empresas maduras suelen distribuir una mayor proporción de sus beneficios como dividendos. Como segundo está la estabilidad de ingresos. Empresas con ingresos estables pueden mantener una política de dividendos constante, proporcionando un flujo de ingresos regular a los accionistas. La preferencia de los accionistas, algunas empresas ajustan sus políticas de dividendos según las preferencias de sus accionistas, buscando un equilibrio entre pagos y reinversión. En la situación financiera, la solvencia y liquidez de la empresa influyen en su capacidad para pagar dividendos. Una empresa con una fuerte posición de efectivo y bajos niveles de deuda está en una mejor posición para distribuir dividendos. Las consideraciones fiscales, las políticas de dividendos también pueden verse influenciadas por las consideraciones fiscales, tanto para la empresa como para los accionistas. En algunos casos, las empresas pueden optar por recompra de acciones en lugar de pagar dividendos para ofrecer beneficios fiscales a sus accionistas. Voy a darles unos 3 ejemplos de las políticas de dividendo de 3 grandes empresas. Como primer ejemplo tengo a la empresa Microsoft con una política de dividendos regulares. Microsoft paga sus dividendos trimestrales y ha incrementado constantemente sus pagos a lo largo del tiempo, reflejando su estabilidad y crecimiento continuo. Tenemos como segundo ejemplo a Amazon, que opta por una política de retención de ganancias, reinvirtiendo todas sus ganancias en el negocio para financiar su expansión agresiva y desarrollo de nuevas tecnologías. Y por último, y como último ejemplo, tenemos a Apple, que es una combinación de dividendos regulares y una recompra de acciones. Apple distribuye dividendos trimestrales y también utiliza la recompra de acciones como una forma de devolver valor a sus accionistas. Ahora les voy a dar una breve comparación entre la ampliación de capital y la política de dividendos. Entonces, la ampliación de capital y la política de dividendos son estrategias financieras que, aunque distintas, están interrelacionadas. Mientras la ampliación de capital se enfoca en obtener fondos adicionales para la empresa, la política de dividendos se centra en cómo se distribuyen las ganancias a los accionistas. Aquí se presenta una comparación de sus principales características. Como primer ítem vamos a comparar el objetivo que tiene cada uno. El objetivo de la ampliación de capital es obtener los fondos adicionales para financiar proyectos, mejorar la estructura de capital o reforzar la solvencia. La política de dividendos define cómo se distribuyen las ganancias de los accionistas. En el impacto de los accionistas, la ampliación de capital puede resultar en la dilución de la participación accionaria de los accionistas existentes, y la política de dividendos afecta el ingreso de los accionistas y puede influir en su percepción del valor de la empresa. El impacto en la empresa: la ampliación de capital aumenta el capital disponible para inversiones y mejora la estructura del capital, pero también puede aumentar los costos y la complejidad administrativa. La política de dividendos, por su parte, afecta la cantidad de efectivo disponible para reinversión y crecimiento. Una política de dividendos generosa puede limitar la capacidad de la empresa para financiar proyectos internos. La percepción en el mercado. Entonces, la ampliación de capital puede ser vista positivamente si se percibe que los fondos se utilizarán para proyectos beneficiosos, pero negativamente si se interpreta como una señal de problemas financieros. Mientras que la política de dividendos, una política de dividendos estable suele ser percibida como una señal de estabilidad y confianza en el futuro de la empresa. Como conclusión, la ampliación de capital y la política de dividendos son componentes esenciales de la estrategia financiera de una empresa. La ampliación de capital proporciona los fondos necesarios para el crecimiento y la estabilidad, mientras que la política de dividendos equilibra la necesidad de reinversión con la satisfacción de los accionistas. Las decisiones en ambos ámbitos deben ser cuidadosamente consideradas y alineadas con los objetivos estratégicos de la empresa para asegurar su éxito a largo plazo. En resumen, entender la relación y el impacto de la ampliación de capital y la política de dividendos es fundamental para inversores, directivos y cualquier interesado en la salud financiera y el crecimiento sostenible de la empresa. Para el crecimiento sostenible de la empresa. Entonces, aquí doy por terminada mi intervención. Espero que la explicación les haya sido muy útil. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.